de Sensor UABC, bienvenidos una vez más a este su programa del quehacer universitario. Es un placer para mí estar de vuelta con ustedes. Mi nombre es Sergio Carrillo. Yo soy Yasmín Estrada. Y el día de hoy les traemos contenido sumamente interesante por parte de la materia de televisión educativa, impartida por la profesora Concepción Baxín, de la licenciatura en asesoría psicopedagógica. Yasmín, ¿nos puedes contar un poco más de este gran contenido? Claro que sí, Sergio. La materia de televisión educativa consiste en que los alumnos realicen investigaciones a lo largo del semestre para hacerlas divulgar a diferentes personas y que lleguen por medio de producciones audiovisuales, las cuales tienen distintos temas, que son tanto culturales como educativos. Como su nombre bien lo menciona, buscan reforzar esta parte educativa creando contenido que pueda ser más fácilmente divulgado. Deseamos que esta recopilación que hicimos para ustedes sea de su total agrado. ¿Y por qué esperar más? Vamos con este que es su programa del quehacer universitario, Sensor UABC, temporada 15. No fue hasta que en sí tuve una experiencia durante el año de mi internado que me tocó una paciente sorda. Ella estaba en trabajo de parto, entonces sí fue muy difícil en esa parte. Entonces me propuse así como meta buscar un lugar para no tener esa barrera entre mis pacientes, porque yo decía, ¿cómo voy a poder atenderlos? ¿Cómo voy a poder ayudarlos si no me puedo comunicar bien, que ellos me entiendan? Entonces principalmente eso fue lo que a mí me llevó a quitar esa barrera entre mis pacientes. Verde. Igual verde fuerte, verde bajito, verde fuerte, verde bajito. Tus manos, mi voz, Tijuana, surge por la necesidad de un lugar donde las personas aprendan lengua de señas de una manera profesional, para quitar esas barreras de comunicación en la sociedad. La verdad, me levanto muy temprano de la mañana. Necesito pues la alarma, ¿no? En el despertador, las vibraciones las siento y ya al despertar me tengo que ir a la escuela, a la universidad, estudio, paso pues todo el tiempo ahí en la escuela, convivo con mis compañeros, me comunico con ellos, son oyentes y yo estoy integrada dentro de ellos en las aulas, tengo mi intérprete y pues ahí interactuamos en lengua de señas, los que conocen, que anteriormente yo les estuve enseñando lengua de señas para poderme comunicar con ellos, aprendieron y eso me ayuda a comunicarme ampliamente. Después salgo y me voy a mi trabajo, ahí estoy trabajando y pues lo mismo, trabajo con personas oyentes, sin intérprete, no necesito intérprete porque ellos conocen la lengua de señas y la forma de comunicarnos. Muchos de ellos manejan el alfabeto, el deletreo y lo hace un poquito más interesante y ya dependiendo quiénes quieran aprender y comunicarse conmigo está bien. Después de ahí ya se hace de tarde, noche, me voy a casa, como, hago mi tarea, termino, hago mis planes o organizo todo para el día siguiente y ese pues relativamente es mi rutina diaria. Busco información, hago tarea y pues sería lo que hago diario. Mi nombre es Yanira, este es mi nombre en señas. Bueno, en la mañana, ¿qué hago? Me despierto, ¿no? A las 6 de la mañana, tengo una hija, pues voy a ver qué necesita, la listo para llevar a la escuela, de regreso, tengo clases de lengua de señas
limpiezas en casa, lavo algo, me arreglo para poder ir por mi hija a la hora adecuada y al salir pues vemos a lo mejor alguna película, paso el tiempo con ella en las tardes. Su servidora ha trabajado como intérprete de lengua de señas por muchos años, ya 14 años. Entonces, en diferentes niveles educativos teníamos antes las barreras de que los chicos sordos no podían estudiar. Entonces ya podían estudiar la secundaria, la prepa y la universidad, se graduaban y nosotros felices, pero ahora ¿qué pasaba? Dentro de las empresas ya no les daban trabajo. ¿Por qué? Porque el sordo estaba capacitado, pero la empresa no sabe lengua de señas. Entonces decidimos hacer este lugar para enseñar a las personas que vengan, aprendan y puedan por medio de la lengua de señas enseñar y aprender la lengua de señas y abrirles puertas. Entonces no solamente a ellos, sino también a los sordos que no saben lengua de señas y no saben comunicarse, darles la lengua de señas para que puedan tener un lugar de trabajo. Entonces se vino por la necesidad que tienen ellos de abrirse puertas. Municipios donde impartimos clases nosotras, clases de lengua de señas, y es donde he estado teniendo la experiencia. Anteriormente no había dado clases en formalidad, ya hasta ahora que me ofrecieron el trabajo y me han estado capacitando por medio de un intérprete que me dice cómo dar las clases, y he tomado un poquito de experiencia gracias a los consejos que me ha dado. Yo tengo la comunicación, pero nos falta la experiencia, que es la que estamos adquiriendo, ¿no? Es algo que he estado realizando para comunicarme y que las personas aprendan a comunicarse con nosotros. Tengo aproximadamente 4 años, inicié pues con niños chiquitos, después ya dejé y nuevamente volví a retomar lo que es enseñar lengua de señas, pero sí he tenido un poquito de experiencia al impartir la lengua de señas, ya que es mi idioma y yo puedo enseñarlo. Todo nuestro cuerpo para expresar es un sentimiento, una sola palabra. No necesariamente puedes basarte en una seña que ya está especificada. Si tú con tu cara o con tu mano tratas de determinar algo, la persona te puede entender. Y la verdad, como nosotros de oyentes dejamos un poco de lado algunas cosas o circunstancias que le damos por, como asumimos de que ya me entendiste. Entonces, más que nada la diferencia que siento a veces, aunque podamos comunicarlo por palabras, con una seña podemos transmitir más allá de lo que puede significar una palabra, porque utilizas todo el cuerpo, no solamente tu voz. Bueno, ¿qué debemos hacer? Hacer publicidad, hacer público todo esto, que el gobierno conozca, ¿no?, los derechos que tenemos nosotros como personas con discapacidad, que se conozca realmente. Muchos se están dando cuenta ahorita y pudiéramos decir que es tarde, pero no. Bueno, en mi opinión, yo creo que hace falta, no solamente aquí en el mundo, que los oyentes aprendan la lengua de señas. Es algo necesario. Política, gobierno, jueces, en general, hospitales, todos que conozcan la lengua de señas, porque es la manera que nosotros los sordos nos comunicamos. Y así quitamos esas barreras de comunicación y podemos ser libres a comunicarnos. Por ejemplo, estar buscando un intérprete que pueda ayudarnos o asesorarnos. La mayoría de ellos están ocupados, dicen, estoy ocupado, pero qué bonito sería que llegaras al médico y que el médico te dijera, sí, no te preocupes, yo te puedo apoyar en tu lengua. Entonces te evitarías muchas de estas cosas, o que vas a un lugar y cometen errores. ¿Por qué? Porque la comunicación no es clara y pudieran suceder desgracias, ¿no? Quitas las barreras, quitas las
puedes apoyar, puedes hacerlos útiles, puedes verles su cara al abrirles la puerta de una empresa y verlos sentados en una oficina con su computadora, es lo más hermoso. Y que tú te sientas parte de eso, es decir, yo le di la oportunidad que viniera y no solamente que trabajara, sino que todo su equipo sabe lengua de señas y pueden interactuar, es lo maravilloso que pueden hacer al aprender lengua de señas. A lo mejor no al 1000%, pero el que tomes un curso, te sensibilices, conozcas quiénes son ellos, que son como tú y como yo, que pueden hacer lo mismo. Lo único es que no escuchan, pero a través de sus manos pueden oír. Entonces es lo maravilloso. Los invito a que aprendan lengua de señas, que se den la oportunidad de abrir puertas. Abrir puertas. Y la primera, pues la de tu corazón, la de tu mente. ¿Te has preguntado lo difícil que es quedar en la preparatoria que tanto quieres o incluso quedar solo en alguna preparatoria? Ahora imagínate para estas personas que necesitan instalaciones y personal capacitado para cada una de ellas, y no las hay. Hoy nos dimos la tarea de buscar las mejores opciones para estos chicos, y entre todas hay una en particular. ¿Sabes qué es CAED? Son centros de atención para estudiantes con discapacidad. En México tenemos 291, pero solo 3 aquí en Tijuana, ubicados en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, CEBETIS número 116 y aquí en el CETIS número 156. El día de hoy vamos a conocer el Aula Gallardo. Acompáñanos. Aula Gallardo surge en 2009 debido al alto número de estudiantes con discapacidad que año con año se inscribían a preparatorias abiertas y donde los maestros no estaban capacitados. Cada asesor se encarga de un área de conocimiento, tales como ciencias experimentales, humanidades, matemáticas y lenguaje y comunicación. Es un programa que ofrece estudios de nivel medio superior validado por la SEP para quienes tienen algún tipo de discapacidad auditiva, motriz, visual o intelectual y desean continuar con su preparación académica. Los docentes y tutores dominan los contenidos de su materia, ya que están preparados para trabajar con diferentes capacidades. Esta aula se apoya en los libros de preparatoria abierta. Aquí la metodología es la que cambia, ya que se imparten las asesorías en lengua de señas o se trabaja con el sistema braille según las necesidades del grupo. Otro punto importante es que la misma escuela cuenta con baños adaptados, ya que tienen un mayor tamaño y tubos en cada cubículo para un mejor apoyo. El único requisito para asistir es tener la secundaria terminada y el interés de continuar con sus estudios. Esta aula no tiene ningún costo y cuenta con una beca alimenticia para cada alumno. Pues es una parte de una disciplina, ¿verdad? Que ve todo lo social, todo lo pedagógico, todo lo psicológico, todo lo educativo, todo eso, ¿no? Entonces es parte de lo que tenemos que ir desarrollando aquí. Por niveles, los niveles, ¿verdad? Los coeficientes intelectuales, los niveles, las necesidades de ellos. Sumamente pesado, ¿verdad? Es pesado pero muy bonito. Muy bonito porque aquí realmente nace una necesidad como pedagogos, como psicopedagogas, no, como psicólogas, ¿verdad? Ver las necesidades de cada quien y de qué manera tú puedes ayudarlos, de qué manera tú vas a servir y vas a irlos avanzando, ¿verdad? Estarlos viendo constantemente. Son 216 jóvenes que tengo que estar viendo todos los días. Todos los días me siento a estarlos viendo en la observación para poder ver quién se desarrolla, quién no desarrolla, quién es el que está interactuando, quién no interactúa. Los trabajo, los quito, los pongo, los muevo a través de los 4 meses que nosotros estamos con ellos. Y en 4 meses ellos tienen que empezar a madurar. Esta aula es un espacio que se creó
por la necesidad de querer atender a alumnos con discapacidad, porque normalmente los alumnos con discapacidad no los toman en cuenta en espacios públicos o en escuelas públicas, mejor dicho. Entonces es muy importante este espacio porque desde hace, sería como 10 años que estamos atendiendo a muchísimas personas que llegan y declaran en algún momento que no les dieron la oportunidad. Aquí tienen un espacio de educación, tienen un espacio, se podría decir, de inclusión, donde ellos se sienten integrados, donde ellos forman grupos, alianzas, inclusive cosas que no se ven como relaciones humanas. Aquí encuentran ahora sí que su novio, su novia, cosa que en una escuela regular ni siquiera podrían pensarlo porque se sienten diferentes. Entonces aquí no solamente sirven para tener un papel, sino para realmente sentirse parte de la sociedad. Por eso es importante el aula Rincón Gallardo. Mira, es un aula que pues principalmente les ha dado pues un recibimiento muy grande. Yo en esta ocasión tengo pues 2 chicos con Asperger y la verdad en las instituciones regulares sí pueden estar ellos, pero pues la preparación de los profesores no están capacitados para atender a este tipo de chicos. Los profesores todos están capacitados para cada uno de ellos, todos tienen ahora sí que preparar materiales diferentes para todos y los profesores, o sea, te digo, ellos aquí no tienen vacaciones, ellos la verdad desafortunadamente el gobierno no les cumple con sus pagos y es un aula lamentablemente es un aula que ha acogido a muchos chicos de todos los problemas habidos y por haber y es lamentable que los profesores no gocen de un sueldo digno, la verdad. Estuvimos conversando con Ricardo, Carlos y Roger, que son alumnos del aula, quienes nos contaron muchas cosas, entre ellas que participan en una feria de discapacidad que se lleva a cabo en la preparatoria. Veamos qué nos contaron. Vamos en el aula Rincón Gallardo y ya estamos a punto de graduarnos nosotros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y en esa aula qué hacen o de qué se trata? Es un aula para chicos especiales, sí, para chicos con discapacidad. Yo tengo déficit de atención. Yo del síndrome de Asperger. Bueno, cada quien expone lo suyo, entre ellos preparan sus locales de venta. Sí, algunos exponen manualidades y otros hasta venden pastelitos. Sí. ¿Y todos participan en esta feria? Ajá. Bueno, yo entre ellos expuse mis dibujos, bueno, algunas artes de mi casa de la cultura y mis medallas. Yo lo que expuse fue algunos de mis muñecos y también una casita de muñecas que yo mismo hice. A ver, pues, ahorita una que nos toca es argumentación. Sí, es la última materia que tenemos ahora. ¿Y esa de qué se trata? Bueno, se basa en la lectura y redacción de ensayos. Y también en las investigaciones. Que involucra la mesa redonda, debate y foro. No pasamos por años así como la gente normal, más bien es por materia. Y en el aula Gallardo tienen muchos compañeros. Sí. ¿Sí, muchos? Sí, bueno, eso sí. Pero de todos él es mi mejor amigo. No hay duda alguna del gran trabajo que se hacen en estas aulas, de cada granito de arena que se pone día con día en los alumnos. Pero la realidad es que falta mucho por avanzar. Hablamos de 3 aulas en todo Tijuana, de 216 alumnos, ¿de cuántos? Infraestructura con escalones, recursos didácticos no adaptados, la falta de información, pero sobre todo la falta de concientización de parte de la sociedad. Porque hoy en día es más fácil juzgar que entender el por qué actúan diferente. Pero también, detrás de cada alumno, hay una mamá que si tú confías en su hijo, ella confiará ciegamente en ti.
Planeas un viaje a Italia. Te preparas, lees guías, te informas. Cuando llega el momento en que te subes al avión y te vas de viaje, una azafata habla y dice: bienvenidos a Holanda. Y tú te quedas diciendo: ¿cómo que bienvenidos a Holanda? Pero si yo iba a Italia, ¿qué hago ahora en Holanda? Claro, planeas un viaje a un sitio y te llevan a otro. Tú piensas: Italia era maravilloso, yo de Holanda desconozco todo lo que hay. Entonces, compras nuevas guías de viaje que te muestran qué puedes ver en Holanda. Tienes que aprender otro idioma, uno diferente al que tú habías aprendido. Con el paso del tiempo, te das cuenta que Holanda tiene cosas buenísimas y como tienes que permanecer allí, tienes que adaptarte y tienes que seguir adelante en Holanda. Dije yo, bueno, están locos, no es algo así que sea de enfermedad grave o una discapacidad que yo para mí esa no lo creía. La parálisis cerebral es un trastorno global de la persona consistente en un desorden permanente y no inmutable del tono muscular, la postura y el movimiento, debido a una lesión no progresiva en el cerebro, antes de que su desarrollo y crecimiento sean completos. Esta lesión puede generar la alteración de otras funciones superiores e interferir en el desarrollo del sistema nervioso central. La evidencia más característica del síndrome será una alteración o retraso en el desarrollo psicomotor. Y pues conforme ella fue creciendo, fui aprendiendo cosas al respecto en ella con sus pocos movimientos y pues empecé a ir con los doctores o a buscar, no con los doctores, a buscar centros de rehabilitación para modo de irme enfocando en la discapacidad de ella. Centros de rehabilitación del Hospital de las Californias, al DIF y al Teletón. La parálisis cerebral es causada por un daño o desarrollo anormal en las partes del cerebro que controlan el movimiento. Esto puede ocurrir antes, durante o poco después de nacer o en los primeros años de vida, cuando el cerebro aún se está desarrollando. En la escuela de Arlet, sí, que es el CAM, sí es fácil para ella, que en un principio yo decía que ella la quería meter a la escuela porque quería yo saber y aprender más cosas en base, como que relacionarla ante la sociedad y con las personas. Y sí le ha servido de mucho con los compañeros, ha estado muy su desarrollo en ella muy constante ¿cómo le dicen? Y orientada en lo del aprendizaje y le ha servido de mucho. Pues no, para mí no hay límites. Antes sí los pensaba que ella tenía esos límites, pero ya aún sabiendo más en cuestión de terapias, de escuela y de todo lo que es su entorno alrededor, hasta para viajes, pues siento que no los tiene. Súper. Pues mi mayor reto es luchar día a día con ella en cuestión de que ella tenga una mejor
mejor calidad de vida. A pesar de las circunstancias que a veces dice uno no tiene uno para los pasajes o que no tiene uno para la gasolina, el desvelarse, el madrugar, o sea, todo eso es para mí el mayor reto y todavía los que faltan a seguir, que no lo sea. La parálisis cerebral es un trastorno global de la persona consistente en un desorden permanente y no inmutable del tono muscular, la postura y el movimiento. Debido a una lesión no progresiva en el cerebro, antes de que su desarrollo y crecimiento sean completos. Esta lesión puede generar la alteración de otras funciones superiores e interferir en el desarrollo del sistema nervioso central. La evidencia más característica del síndrome será una alteración o retraso del desarrollo psicomotor. De lo que ha pasado, ¿cambiaría algo? Pues no. Para mí, pues siento que no, porque a pesar de que al principio quizás no aceptaba yo la discapacidad, mis mayores retos los he aprendido con ella y pues para mí ya todo lo demás sería fácil, no difícil. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que, en todo el mundo, entre 1.5 y 4 de cada 1000 bebés nacen con parálisis cerebral. Es el trastorno del movimiento más común en los niños. Su futuro también está muy vinculado a la actitud social. Amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que esta recopilación de los proyectos realizados en la materia de televisión educativa impartida por la profesora Concepción Baxín hayan sido de su total agrado y que hayan comprendido mejor la importancia de la televisión educativa en cuanto a la divulgación educativa y científica se refiere. Jasmine, ¿por dónde nos pueden seguir a nosotros de Sensor UABC? Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Así también no olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por este mismo canal, Síntesis TV, y los miércoles a las 11 de la mañana. ¿Algo más que quieras agregar, Sergio? Que tenemos una cita el próximo domingo, como bien lo dijo Jasmine. Mi nombre es Sergio Carrillo. Yo soy Yasmín Estrada. Y esto fue su programa Sensor UABC, temporada 15.